estamos listos, dispuestos, después de este tranquilizador sermón, la verdad. Muy amable, muy agradable, muy actualizable, muy todo. Me encanta. Pues fíjate, tenía justo en mi estantería aquí lateral, donde están parte de los libros, precisamente eventos de los últimos días, al que hizo alusión el pastor en su texto, página 73. Este texto lo leemos a menudo. Hoy le vamos probablemente a buscar otros matices y otros colores, ¿verdad? Alabado sea Dios, decía Elena White. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Lo dice claramente, no tenemos nada que temer al futuro si tenemos buena memoria. Qué interesante la reflexión de Manuel Murcia, que ahora vamos a comentar con él, sin duda. Y, ¿sabéis, compañeros? Y empezaría a lo mejor pidiendo así una colaboración al terapeuta. Una de las ideas que me vino a la mente era el tema este que se suele decir con respecto, y está muy hilado a lo del tema de la paz, que estábamos comentando en la escuela sabática. Como siempre, una vez más, el guión va entrelazado. Se habla de los males de la sociedad actual en cuanto a la salud mental, desde la siguiente perspectiva. Hablaríamos de la depresión como un exceso de pasado y de la ansiedad como un exceso de futuro. ¿Sí? Se suele hablar de esto, exceso de pasado, exceso de futuro, y al parecer se encontraría, comillas, la paz si vivimos en el presente, ¿de acuerdo? Y si de alguna forma actualizamos el presente, aunque a lo mejor si hablamos del estrés, a lo mejor hablaríamos de un exceso de presente o de algo así como mal planteado, ¿no? Es algo como muy necesario, ¿no?, para poder comentarlo. Estamos en una época de locuras, de salud mental pues bastante desatendida y bastante, de verdad, inexistente. Y necesitamos esto, paz, pero también necesitamos una relación saludable con el pasado. Quiero preguntarle a Juanfran como terapeuta y vamos ya iniciando, queridos compañeros, ronda. Claro, esto habrá que meditarlo bien, porque hay gente que vive en el pasado y esto es un problema. Entonces, claro, ¿cómo acercarme al pasado desde una perspectiva saludable? Pues es que la neurosis, dicen los expertos, que no es más que traer al hoy cosas que ya no están pasando. Es decir, claro, las cosas que arrastramos del pasado, que las estamos sufriendo como si realmente estuvieran sucediendo en ese momento, en el momento actual. Muchas de esas no tienen esa cabida. Claro, vaciar nuestra mente es un derecho que nos pertenece, pero ¿cómo desprenderse, no? ¿Cómo quitar lo que nos sobra? El Espíritu Santo nos ayuda y a veces tenemos que usar a otras personas que en este menester, pero eso es un llamado y es un desafío y no es fácil porque a veces vamos, como decíamos muchas veces, con la bola, ¿no?, con la bola atada en una cadena por la vida de cosas que realmente pues pasaron tanto, y ahí metemos la culpa, metemos la ansiedad, podemos llenarla de muchas cosas. La mochila cada uno lleva y sabe lo que muchas veces contiene y es un lastre. Claro que sí. Claro. Sin embargo, hablamos de la memoria. ¿Habrá que tener memoria de qué? Ahí vamos, claro. Y ahora lo iremos ahondando también, pero es cierto. Incluso habrá que tener memoria, claro, incluso de haber metido la pata. Pero entonces, claro. El de qué deberíamos avanzar. Y el cómo. Y al final... ¿Cómo recordar eso, no? Claro, y al final a mí me sirve el para qué. Más que el por qué pasó esto, el por qué, los por qué muchas veces nos encierran, pero no nos sacan de la situación, porque ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué Dios permitió? ¿Y por qué? Ahí nos llenamos de porqués, a veces son necesarios porque nos dan la explicación, pero no nos sacan. Nos saca más la pregunta el para qué. ¿Para qué estoy sufriendo esto? ¿Para qué permito que el otro me haga daño? ¿Para qué me expongo a esto? ¿Para qué recuerdo esto? ¿Para bien o para mal? Claro. José Antonio, el cómo también, ¿verdad? Y cómo recordarlo. ¿Qué se te ocurre? Así como la primera... Pues yo creo que el cómo es, si lo recuerdas desde, por ejemplo, desde la culpa, o lo recuerdas desde la vergüenza, claro, o lo recuerdas como decir, bueno, aquí me equivoqué, ya sé que por aquí no debo transitar. Alguien que recuerda constantemente su pasado negativo es el alcohólico. En las reuniones de Alcohólicos Anónimos... ¿Por qué me miras? Te sientas, dices tu nombre y dices
soy alcohólico. Sí. Soy alcohólico. ¿Eso quiere decirte que tienes que estar avergonzado, que tienes que estar apesadumbrado? No. Pero reconoces tu condición y reconoces tu debilidad y reconoces contra lo que estás luchando. Y eso, en principio, no es malo. Eso es un cómo. ¿Cómo recordamos las cosas del pasado? Yo creo que en el contexto en el que estamos hablando tenemos que recordar, y Dios así lo hacía con su pueblo, cuando decía, yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de la tierra de Egipto. Es decir, no creáis que soy un Baal, no creáis que soy alguien sin peso. Yo soy el que os está proporcionando esta vida. Yo soy el que os dio la libertad. Yo soy el que os asentó en la tierra en la que estáis plantando, en la que estáis recogiendo. Y a partir de ahí vamos a hablar. Es mi carta de presentación, mi carta de autoridad. O sea, te estoy pidiendo esto o te estoy pidiendo que pases por determinados sitios, pero acuérdate de quién soy. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que te amo, que busco tu bienestar y que no quiero fastidiarte, porque hubiese tenido muchas oportunidades para haberte dejado tirado. Entonces, si recordamos a ese Dios bienhechor, si recordamos a ese Dios que juega en nuestro equipo, no contra nosotros, si recordamos a ese Dios que no es un Dios vengativo, sino que es un Dios curativo, a veces las medicinas duelen, a veces una intervención quirúrgica evidentemente es un paso, pero que a veces esa intervención quirúrgica te garantiza seguir vivo. Ni más ni menos. Entonces, si tenemos en cuenta todos esos factores, estaremos abiertos a confiar en ese Dios y a caminar junto a ese Dios y a caminar en los caminos que ese Dios nos proponen, aunque despierten en nosotros reticencias, aunque despierten en nosotros desconfianzas, porque permitidme que recordemos un hecho histórico. Me liberas de Egipto, voy cargado de oro al final de todo ese periplo, ya sabéis, las plagas, voy cargado de oro, de bienes, y me llevas a un acantilado y me llevas a un paso marítimo donde no hay puente, donde no hay nada. ¿Esto es un chiste? Claro, por eso Dios, cuando estamos ante un mar, o como les pasó 40 años después, un río desbordado, el Jordán, acordaos de ese Dios que ha abierto el mar, acordaos de ese Dios que ha abierto el río, acordaos de ese Dios que ha provisto. Y yo ahora me acuerdo de ese Dios, pero también me acuerdo de un Jesús que murió por mí. Y entonces ahora los caminos que me propone Jesús, aunque en mí despierten esa reticencia, aunque en mí despierten esa falta de confortabilidad, porque a veces es un camino que no me gusta. Sé que es bueno, pero no me gusta. Estábamos hablando antes del agua, ¿verdad? Sé que es bueno, pero no me gusta. Y no es cómodo para mí tener el hábito de cargar mi botellita y esas cosas y beber algo que es insípido, que no me gusta. Pero no estamos hablando de lo que te guste, estamos hablando de lo que es bueno, de lo que te conviene y de lo que Dios provee para ti. Por lo tanto, si yo veo a Jesús, a ese Jesús que murió por mí, a ese Jesús que dejó la gloria del cielo para venir a salvarme, si soy consciente, si miro al pasado y veo eso que Jesús ha hecho por mí, ¿no tendré más fácil tomar ciertas decisiones de obediencia? Que estábamos hablando antes, Orangel y yo. Ahí lo dejo. Ajá, pues vamos a seguir hablando sobre esto. Sabes, con respecto a esto del agua y el gusto, yo bebía menos agua de la que bebo mucha, pero bueno, porque entre otras cosas necesito tener mi querida herramienta profesional hidratada. Una de las cosas, bueno, hay dos cosas que descubrí con respecto al agua. Una, evidentemente hay aguas de diferentes calidades. Es posible que en algunas zonas el agua esté más rica. Yo vivo en Galicia y tengo un agua maravillosa y es verdad que el sabor importa. Pero también he descubierto que bebo mucha más agua si la bebo a la temperatura que me resulta más agradable.
a lo mejor es ir buscando justo la temperatura a la que te sabe especialmente rica. Yo bebo mucha más agua cuando la tengo en un tonillo fresquito, concreto. No fría, sino fresca. Es muy curioso. Y bebo mucha más. A lo mejor es cuestión de ir buscando, ¿sabes?, la manera de hacerla a tu gusto. Y la encontrarás mucho más rica. Eso es verdad. Pues, José Antonio, Ángel, agarra 8 vasos de agua a diferentes temperaturas y empiezas a probar. ¿Y pruebas? Sí, lo vas a hacer 10 días. ¿Te gusta más? 10 días. Y al final de los 10 días no vas a encontrar quizás cuál es el sabor, pero ya durante 10 días bebiste 8 vasos de agua. Es una idea. ¿Cómo entrarías tú en esto, Ángel? ¿Qué hacemos con los recuerdos que debemos ir anotando o no? ¿Qué hacemos? Siempre digo, y lo voy a repetir muchas veces, Dios nos hizo un diseño perfecto. Y la capacidad de evocar, la capacidad de recordar, es un don de Dios. Ahora, este don, ¿cómo lo usas? ¿Para qué lo usas? Y Dios inclusive nos protege de que nosotros mismos usemos la evocación de manera inadecuada. En nuestra mente tenemos una cantidad de mecanismos de defensa que nos permiten determinar inclusive cuándo la evocación puede ser mala para nosotros. Y nuestro cerebro automáticamente entra en unas situaciones fisiológicas de tratar de defendernos de esos recuerdos. Ahora, otras situaciones son las situaciones patológicas donde no existen esos mecanismos de defensa y lamentablemente ellos nos afectan mucho el evocar. Pero entonces, ¿por qué existe la capacidad de evocar? Como yo lo veo, el recordar el pasado es la forma de educarnos para el futuro. Si tenemos dos situaciones. Una, aprender y determinar quién eres, de dónde vienes, identificarte, tú saber, como habíamos hablado cuando hablábamos de la escuela sabática, la verdad te permite a ti de saber quién eres. Y lo otro es tener herramientas que te permitan a ti, y es lo que llamamos la experiencia, poder vivir en el futuro. Tú acabas de decir un ejemplo que en ese momento hice un esbozo de sonrisa cuando veas la grabación. ¿Por qué ahora Ángel se ríe cuando hablo de que debo recordar beber agua? Porque a lo mejor no te gusta beber agua. Ese tránsito de beber agua no te gusta. Pero favor, cuando recuerda, pero el paciente... Elimina lo mejor de tu frase. Pero cuando alguien que tiene o tuvo un cólico nefrítico, ejemplo, un cálculo renal, y le dijeron, las recomendaciones del urólogo fue, mira, tienes que beber más agua, todo esto, pero a esta persona no le gusta beber agua. De repente empieza, bueno, no me gusta beber agua, estoy bebiendo, pero recuerda la situación del cólico nefrítico. Lo lleva en pro de que, estoy pasando por esta situación que no me gusta, pero es que aprendí en el pasado que hay una consecuencia. Entonces el evocar nos permite a nosotros ir creando una mejor versión progresiva de sí mismo, porque vas tomando conductas adecuadas. Entonces cuando tomas... Oye, te pregunto en ese sentido y para comentarlo también, pero claro, hay personas, todos tenemos capacidad de recordarlo, comentaba el pastor también, todos tenemos memoria. Sin embargo, hay personas que se pasan la vida recordando lo bueno y personas que se pasan la vida recordando lo malo. Y hay personas que hacen una lista, ¿sabes? Estos días hablaban en mi programa de radio de la gratitud y hablábamos de que hay personas que creen que es una buena idea, por ejemplo, es una idea, hacer un diario de gratitud y tomar nota de aquellas cosas por las que te sientes agradecido o agradecida. O hacer una jarrita de gratitud, un botecito e ir metiendo pues motivos de gratitud y los vas metiendo ahí. Bueno, es una forma de visualizar la cantidad de cosas buenas que te pasan y por las que te puedes sentir agradecido. Es posible que a veces no hagamos este ejercicio correctamente cuando hablamos de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Claro, hay personas que tienen una extraordinaria memoria para los eventos negativos. El pastor lo dejó también caer, ¿verdad? Y viven ahí. Y hay personas que tienen una vida amarguísima, pero muy amarga, porque están recordando continuamente lo negativo. Claro, la pregunta sería, ¿cómo podemos utilizar esa capacidad de evocación o esas características, ¿no? Y esas herramientas que Dios nos ha dado mentales para enfocarnos en lo bueno y no en lo malo? ¿Esto cómo se puede hacer? ¿Se entrena? ¿Se trabaja? ¿Tenemos que ir tomando nota de lo que nos ha pasado de bueno a ir cogiendo práctica? ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo lo veis? Bueno, aquí el psicólogo es Juanfra, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esto del tema de los hábitos.
Los buenos hábitos se cultivan, se van preparando y la mente también tiene diferentes estrategias y por eso hablamos de la higiene mental. ¿Sí? Y entonces, sí, hablamos de la higiene mental, como esas estrategias precisamente para ir cultivando esto. Una persona que vive en el pasado, pero que busca del pasado no para aprender, sino que busca del pasado para martirizarse, para regañarse a sí mismo, para buscar, no quiero conocerme, sino que lo que quiero es arrepentirme de todo lo que ha pasado. Esta persona debe empezar a cultivar esta nueva forma de higiene mental y determinar, tiene que haber aspectos del pasado, usar esa buena memoria, tiene que haber aspectos del pasado que me permitan a mí desarrollarme en el futuro o que me permitan a mí buscar ese enfoque positivo en situaciones terribles. Tú puedes pensar, volvemos a la analogía del cólico nefrítico. Tú pudieras recordar el cólico nefrítico, ¿no? Tranquilo. Es que estoy equipado. Tú podrías volver al recordar el cólico nefrítico y sufrir el hecho de que en algún momento me va a volver a dar el cólico nefrítico. Claro. O recordar la situación amarga de que tuve que ir a un centro de salud, tuve que pasar por esto y me va a volver a pasar, y enfrascarte en ese pensamiento y puedes llegar a tener angustia por este pensamiento. Pero si volvemos al recuerdo del cólico nefrítico y decimos, aprendí de esa situación, que debo tomar más agua, que debo tener ciertas condiciones higiénicas desde el punto de vista urinario, que tengo que estar atento ante situaciones previas al cólico nefrítico. Y luego, entonces, esta situación dejó de ser una situación terrible para ser una situación que te prepara para el futuro, que te da herramientas para tener una buena actuación. Entonces, era la misma situación. Entonces, es aprender a usar esas situaciones terribles que en algún momento te han pasado en la vida y buscarle ese enfoque positivo para construirte para el futuro. Entonces, el evocar es un don. Entonces, como un don, tú determinas para qué lo usas. Si lo usas para tu bien o lo usas para tu mal. ¿Sabes qué pasa? Que escuchándoos estamos en conflicto casi permanente, porque hablamos, la vida va ahora tan rápida, yo no voy a descubrir nada, pero es un poco la sensación, a ver si estáis de acuerdo conmigo, que no merece la pena tener memoria, es decir, hay que estar continuamente innovando, hay que ser continuamente original, hay que aportar algo nuevo, estamos siempre instalados en la aparente novedad. Entonces, claro, eso lo que hace es descartar la memoria, es decir, ¿para qué acordarte de esto? No merece la pena, ¿no? Hay que estar recordando algo de la pregunta que al inicio ha planteado Esther. Claro, hay ahora todo en lo que es en terapia, en psicología, hay todo un estudios que se están haciendo sobre memoria, y hay cada vez más artículos y referencias y manuales y libros, porque cada vez más hay, como vivimos más, ¿sabéis lo que pasa al final de mientras más vives, más recuerdos tienes? O más enfermedades como el Alzheimer. Efectivamente, Alzheimer. Más están apareciendo desvirtuaciones de que tienen que ver con la memoria, ¿no? Y, por ejemplo, lo habéis dicho vosotros, enfermedades que nos olvidan de una manera u otra quiénes somos. Y sobre todo para nuestro entorno es algo terrible, ¿no? Convivir sin saber quién es, sin saber que no se acuerden de mí, eso es terrible, y lo sufren mucho más también la familia y los que están. Sin embargo, también nosotros hay también una corriente que es todo lo que tiene que ver con la memoria selectiva, es decir, es una realidad que seleccionamos los recuerdos y que metemos, aunque el cerebro, yo creo que hace un registro de todo. Sin embargo, nosotros aparentemente solo evocamos aquello que nos interesa o que le hemos puesto una etiqueta de algo significativo. Es decir, exacto, todos nos acordamos de aquel evento que además iba unido a una emoción determinada, porque me hicieron sentirme así, me hicieron sentirme bien, me hicieron sentirme mal, todo eso que tiene que ver con la memoria selectiva. Y entonces vamos a todo eso. En principio, te dirían desde la psicología
que recordamos aquello que es significativamente bueno para cada uno de nosotros. Sin embargo, la realidad es lo que tú decías, Son Ángel. ¿Por qué a veces nos empeñamos en rescatar y en hacer memoria de algo que me perjudica, que me hace daño? Oye, a lo mejor dijiste algo que está en el kit de eso, porque os iba a hacer una pregunta justo en esa línea. A ver qué os parece. Has utilizado la palabra significativo. Sí. Claro, y la pregunta es, fijaos, cuando nos estaba hablando el pastor de los altares, estamos hablando de momentos que fueron muy significativos para la vida de aquellas personas, ¿no? Pero yo me estaba preguntando, ¿podría ocurrir que nosotros tengamos alojada en nuestra memoria un montón de momentos fantásticos con el Señor y sin embargo no los hemos valorado así? Es decir, no consideramos significativa aquella bendición que pudimos tener en aquel momento determinado, como si lo dejáramos pasar. Ha sido mucho más importante aquella palabra que me dijo aquel hermano, ¿verdad?, el 4 de junio de 1984 a las 8 de la tarde, que aquella bendición gigantesca que tuve en un momento de mi vida. ¿Podría ser eso? Que seamos tan tontos que podemos tener esa memoria selectiva mal organizada. Perfectamente. Es la realidad, ¿no? También tenemos que decir que nos hacemos trampas al solitario, sin nosotros saberlo. Es verdad, porque muchas veces en estos procesos de evocación, de recuerdo, recordamos mal. A veces cuando comparamos nuestros recuerdos, hemos vivido la misma experiencia con otra persona y comparamos nuestros recuerdos con otra persona, la otra persona no lo ha vivido así, no lo ha visto así. Hay un componente personal muy importante en los recuerdos que incluso pueden hacer variar el hecho en sí. Totalmente. Porque un hecho puede ser para mí agradable y para otra persona muy desagradable. Entonces, es un proceso este de la vocación que tiene mucho poder también autosugestivo, porque es cómo lo viví yo, cómo lo procesé yo, y es lo que tú decías ahora, Esther. ¿Fue significativo para mí? ¿Qué es lo que es significativo para mí? Estoy acostumbrado a solazarme en la desgracia, en lo malo, pues ¿dónde pondré las etiquetas? En lo malo. ¿Qué es lo que me vendrá a la memoria? Más en lo malo. Y muchas veces vivimos en un mundo lleno de ingratitud. Y ya está aquí el pastor con nosotros, te aviso. Muy bien. En un mundo lleno de ingratitud. Y las bendiciones de Dios no las consideramos tales, sino consideramos que es lo normal, que es lo que toca, que es lo que me merezco, y por lo tanto no lo vivo como una cosa extraordinaria, a lo cual ponerle una etiqueta para hacer ese proceso de evocación, decir, qué bien, cómo me ha bendecido Dios, qué agradecido tengo que estar, porque, Señor, qué menos que eso, ¿verdad? Pero, y es que Esther hizo esta pregunta. Sí. Cuéntanos. No sé, Juanfra, ¿a ustedes les pasa? Cuando ella dice voy a hacer una pregunta, ¿no les tiemblan los brazos? Totalmente, mira, Okay. Sí, me quedo agarrotado. La experiencia de hoy, cada vez que ella dice voy a hacer una pregunta, yo, que se la pregunte a Juanfra, Me viene a quitar el puesto, ¿no?, de las preguntas difíciles. Bueno, cuando ella dice, cuando Esther, tú preguntas sobre recordar esos momentos de bendiciones que a veces pasamos y pensamos que no son significativos. ¿Te acuerdas cuando hablamos en la reflexión del tema del agua y tú comentaste que puedes tener agua todos los días y de repente cuando no lo tienes te das cuenta que tuviste una bendición? Así es. A veces vemos bendiciones cotidianas. Bendiciones cotidianas tenemos día a día y cuando no la tenemos, aunque no la estamos evocando, es cuando en ese preciso momento podemos determinar que estuvieron en algún momento. Por eso es que yo digo que en los pensamientos, en estados fisiológicos, obviamente, o sea, una persona sana, puede tener una cantidad de recuerdos allí al cual no toma mano, no echa mano. Claro. Pero están allí. Y echará mano en el momento de que en el presente se dé cuenta de que fue una bendición, de que estuvo en una situación satisfactoria, aunque lo haya visto de manera cotidiana. Pues le damos la bienvenida al Pastor Manuel, encantada de saludarte, te envío un abrazo enorme desde aquí, desde el otoño, como has visto me he puesto de otoño hoy, para felicitar el otoño. ¿Sabes? En mi casa hay... Y ha habido, pues desde que tengo recuerdo, lo pusieron mis papás cuando era pequeña, un cuadrito que siempre estuvo en la entrada de la casa, con el texto de Hasta aquí nos ayudó Jehová.
Era una frase que mis padres utilizaban mucho y que me ha acompañado desde mi infancia. Me trae unos recuerdos maravillosos. Y recuerdo a mis papás contándonos efectivamente lo que significaba hasta aquí nos ayudó Jehová. Y nos hacían meditar mucho en aquella frase y en ese texto maravilloso, ¿no? Y la verdad es que hoy me has traído ese recuerdo también y te lo quería comentar ahora cuando llegaras, porque es verdad que es significativo, tú hiciste mención a esto, que los padres nos cuenten esas bendiciones que hubo en casa y nosotros tenemos experiencias que están ahí marcadas en las que la mano del Señor se vio claramente, ¿eh? Tuvimos una infancia con dificultades económicas importantes, con problemas, ¿sabes? Una familia numerosa, con historias. Y el hasta aquí nos ayudó Jehová siempre fue una forma de seguir adelante y de recordar lo que el Señor había hecho. Te agradezco, creo que te lo estamos agradeciendo todos porque estamos con una interesante tertulia también muy significativa, ¿no? Agradecerte que nos hayas puesto en esta dinámica mental. Y yo querría comenzar preguntándote al hilo de algo que dijiste, ¿no? Pues algo también que es importante. Nos dijiste que si olvidamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y en nuestras vidas, enfrentaremos el presente y el futuro con temor. Y que el pasado vivido con el Señor nos traerá paz, tranquilidad y seguridad en el presente. Hemos comenzado hablando de que vivimos en la época de la depresión y de la ansiedad, el exceso de pasado y el exceso de futuro. Y es necesario que hablemos de esto, ¿verdad? Es decir, ¿nos faltará tranquilidad y seguridad en el presente porque tenemos mala memoria o porque nos faltan bendiciones en el pasado? ¿Cómo tenemos que traducir esto? Yo creo que fue el viernes, este viernes, no el anterior, tuve un sermón que hablaba un poquito de pasar momentos para la reflexión. Yo creo que a veces no es que no queramos recordar, quizás a lo mejor es que vivimos en un mundo tan turbulento, con tantas cosas que hacer y súper estresados, que nos impide pararnos a pensar pues en aquellas cosas donde el Señor evidentemente ha estado, nos ha ayudado, nos ha bendecido, ¿no? Hemos sentido su presencia, ¿no? Y yo creo que David era una de las cosas que solía hacer, sobre todo cuando era joven. Cuando ya el David más adulto, con más complicaciones y más problemas, le cuesta más, lo vemos en el texto bíblico, pero cuando es ese joven pastorcillo, que pasa muchas horas allí en el campo con las ovejas, que tiene tiempo para meditar, para pensar, para reflexionar, ahí es donde realmente vemos a un David que cuando va frente a Saúl dice, no, pero si el Señor estuvo conmigo y me cargué un león y me cargué a un oso. O sea, yo la experiencia que he vivido con el Señor, con ese no tiene nada que hacer. O sea, esa seguridad se la da las experiencias pasadas vividas a David, ¿no? Y yo pienso que a veces nos cuesta muchas veces traer esas experiencias al pensamiento porque vamos muy ajetreados con muchas cosas. Quizás tendríamos que reflexionar y pararnos un momentito, como dice el Señor, ¿no? Dice, paraos, y ved cuál es el camino por el que tenéis que andar. O sea, párate, piensa, ¿no? Quizás nos falta un poquito eso. Compañeros, ¿qué le preguntaríamos al pastor? ¿Nos faltarán a lo mejor altares? ¿Tendremos que tener un poquito más de atención y construir nuestros pequeños altares para poder tenerlos ahí? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí que deberíamos, no sé si construir altares o hitos, pero hitos en el camino, ¿verdad? Y sí que es importante lo de hasta aquí nos ayudó Dios, es decir, tener en cuenta que estamos donde estamos y somos lo que somos, muchas veces a pesar nuestro y también gracias a Dios en muchas ocasiones que no deja que en ocasiones nos autodestruyamos, ¿no? con decisiones equivocadas. Y yo creo que es una promesa que tenemos y es Jesús nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días. Y el asunto es, pastor, ¿por qué no nos lo creemos? ¿Por qué jugamos con la camiseta de un equipo, nos denominamos adventistas, hacemos nuestra profesión de fe o nuestro bautismo públicamente, y después nos cuesta creernos que Dios nos acompaña todos los días? No sé, quizás, hombre, si tuviese la respuesta a todas las preguntas... Hacen preguntas difíciles aquí, ¿verdad? Sí, bueno, difíciles. Yo creo que son preguntas que muchas veces salen... Bueno, tengo que decir, Manuel, perdona que te interrumpa,
que la Unión Adventista contempla esto. La Unión Adventista en la nómina de un pastor se la sube un 10% cuando viene a Murcia porque sabe que se tiene que enfrentar a estas preguntas. Claro, ese llamado plus de peligrosidad. Yo no lo sabía. Sí, bueno, tienes que reclamarlo. Revisa tu nómina. Está bien, está bien. Pues yo pienso que muchas veces las experiencias que vivimos los seres humanos va generando en nosotros quizás una seguridad propia, donde creemos que las cosas las tenemos que hacer nosotros. Eso de dejar las cosas así en manos de Dios, como que quizás cuando uno ya está muy hecho, es un hombre de mucha experiencia, que ha vivido muchas cosas, parece como que tiene ahí una confrontación o un choque, ¿no? en su mente, ¿no? Nos cuesta. Lo vemos en los personajes bíblicos, ¿eh? Yo creo que es algo muy humano. Por eso pienso que yo recuerdo un pastor que decía que sería bueno que tengamos una agenda donde podamos recordar aquellas oraciones contestadas, aquellos momentos donde vimos que la mano de Dios estuvo, y que en nuestros momentos difíciles podamos revisar todo eso. De hecho, el texto bíblico también trata un poquito de decirnos, mira lo que pasó, y mira cómo el Señor les dio la victoria, ¿no? A estos personajes bíblicos, cómo el Señor estuvo con Daniel, cómo estuvo con José. O sea, vemos grandes momentos en los que el Señor interviene. ¿Y por qué no lo puede hacer en nuestras vidas, ¿no? Entonces yo pienso que debemos hacer el uso de la memoria para recordar esos acontecimientos vividos, esas experiencias vividas con Dios. Es tan importante esto que dices porque me estás haciendo pensar, Dios quiere que recordemos. Es decir, fijaos el calendario que había en el pueblo de Israel y las fiestas estaban para recordar los eventos más significativos, y además la Pascua, donde hacía referencia, y la cena, esa liberación, y además se le daba el protagonismo al mayor, que tenía que contar lo que había pasado, es decir, al patriarca de la familia, y se lo contaba a los niños, a los que venían detrás. Fijaos, ¿no? Entonces, Dios lo tiene eso ya calculado. Pero me parece muy interesante lo que has dicho, Manuel, con el tema de eso no lo puedes hacer si no te paras. Y entonces eso nos choca en nuestra generación, donde no te puedes parar ni un momento. Es que si te paran te atropellan, ¿no? Es que no puedes, ¿no? Hazte un lado que viene otro más rápido que tú, ¿no? Si es que vivimos tan acelerados que ese consejo de párate un momento a ver qué te está pasando y ya de paso le deja, mira, si está el Señor conmigo. Oye, mira, y además, fíjate, sí, me recuerdo que tú me ayudabas o que hicimos esto juntos. Pues claro, es que eso, si no lo tenemos... Sí, es como tratar de hacer la fotografía en coche, ¿no? No sé si muchas veces hemos pasado por lugares y vamos en coche y queremos hacer una foto y pasa todo tan rápido y tan deprisa, ¿no? Pero sin embargo yo voy a hacer también una pregunta que tenía aquí en la recámara del plus de peligrosidad para que mi pastor me trate de darme una respuesta. Y es, ¿cómo entonces Isaías dice que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria? Más memoria. ¿Qué pasa entonces? ¿Dios tiene memoria selectiva o que realmente hay borrón y cuenta nueva y no nos vamos a acordar, o sí? Yo no me voy a poner... ¿Cómo nos ponemos? Porque no es una pregunta, me lo planteo, ¿no? Sabiendo que no, José, que va a ser cosa nueva, ¿no? José ya me va a venir. Yo no voy a ponerme en boca de Isaías. Cuando estés en la tierra nueva se lo pregunto. A ver, vamos a hacer la zona amistad. Tenemos a Isaías con nosotros. Pero es muy interesante ver cómo Dios juega con eso también, ¿no? Y Él dice que no me voy a acordar de ciertas cosas, y sin embargo, por ejemplo, las señales en las manos de Jesús van a estar siempre presentes para que recordemos el sacrificio y lo que costó a la divinidad, ¿no? Sí, pero ¿por qué no tener memoria de las cosas buenas? Yo creo que no habrá memoria de todo lo malo, ¿no? Pero yo creo que de lo bueno vivido, de la experiencia aprendida, yo creo que sí que recordaremos, ¿no? Además, algo interesante. Yo, mira, me relajo con eso porque digo, bueno, a lo mejor yo no sé si me voy a acordar de esto o lo otro, pero los seres que sí están y que han visto este universo y que me han visto a mí, vamos a poner a mí el foco, que yo soy tan protagonista, me creo el rey del mambo, pero bueno, venga, vale, pones el foco en mí. Seguramente me van a conocer y dicen, mira, este era el que te acuerdas cuando tal, pásate, ¿no? Es que ellos se van a acordar de toda nuestra vivencia,
Porque ellos sí tienen memoria. ¿O es que Dios le va a borrar también a ellos, a los ángeles? No, ¿sabes? No lo veo como que va a haber un borramiento de memoria, realmente. Y es como dice el pastor, es que quizás va a haber situaciones que no vas a evocar de manera voluntaria. Cuando empezamos a hablar, hablamos de algo que son los mecanismos de defensa del yo, los mecanismos de defensa que Dios te dio a ti para que no sufras cuando evoques. Ejemplo, te doy un ejemplo muy claro. El dolor físico no es evocable. Porque existen mecanismos de tu mente, de tu cerebro, que lo eliminan. Tanto que cuando yo voy a examinar a un paciente, ejemplo, le digo, trata de recordar este dolor porque en un momento lo vas a olvidar. Trata de recordar este dolor y ahora voy a hacer una maniobra y me dice si hay dolor, si hay más dolor o menos dolor. Pero si tú... Vuelvo al tema del cólico nefrítico de José Antonio. Si tú intentas recordar... El que nunca he sufrido. ¿Sí? Si intentas recordar la magnitud del dolor, sí. no la vas a poder recordar. Claro. Pero recordarías que tuviste dolor. ¿Lo ves? Y que no te gustó nada. Y que no quiero volver a repetirlo. No te gustó la situación. Bueno, recordarás que no te gustó, pero no recordarás el dolor. Entonces cuando dicen, no habrá recuerdo de esta situación pasada en esta nueva era, no es que se te va a olvidar que no existió, es que el sufrimiento... Claro. Y además hay un contexto, porque recuerdo, no sé dónde fue, recuerdo que había una película donde a las personas que no seguían el patrón dictado por los gobernantes, los metían a un lugar donde les formateaban la memoria y entonces les ponían los pensamientos que deberían ponerle, ¿no? Entonces, si a nosotros nos quitan la memoria, ya no somos lo que somos. O sea, nos quitan nuestra experiencia, nos quitan nuestro yo, nos quitan... claro, porque todo lo que somos es una construcción de nuestras experiencias, de nuestros pensamientos. Entonces, el quitarnos eso es quitarnos nuestra esencia. No seríamos nosotros. Claro, la memoria forma parte de nuestra identidad. Es así. De lo que somos. Entonces, yo pienso que ahí es como decir, oye, ¿cuántas veces hemos vivido momentos malos y luego estamos disfrutando de los buenos momentos y decimos, de eso no me quiero ni acordar? Si es que estamos disfrutando de lo bueno, ¿no? Entonces, yo creo que disfrutaremos tanto de lo bueno que no habrá memoria de lo que hemos pasado, de lo malo que hemos pasado. No queremos volver atrás. Bueno, querríamos estar mucho más rato hablando, pero el tiempo llega a su fin. El programa está a punto de concluir. Y yo voy a pedir una ronda final a todos los participantes una vez más aquí en la zona mixta. Yo me quedaría a lo mejor también con una idea que tiene que ver con los recuerdos que vayamos a hacer a partir de ahora. Es decir, ahora estamos hablando de lo que tenemos, ¿no? Y de lo que hemos pasado, de construir esos pequeños altares virtuales, ¿no? Esos hitos de lo que ha ocurrido y a poder efectivamente solazarnos en los momentos en los que Dios nos bendijo. Pero tú nos has llevado a Deuteronomio y me encanta el lenguaje, y esas frases que has repetido varias veces de varios textos de Deuteronomio que dicen, guárdate de olvidar al Eterno. Es una forma preciosa de decirlo. Hay muchos textos bíblicos que dicen acuérdate del día de reposo, recuerda que te saqué de Egipto, etcétera, etcétera. Pero me gusta mucho esta idea, guárdate de olvidar al Eterno. Preocúpate de no olvidarle, preocúpate de recordarle. No vaya a ser, ¿verdad?, que como tú te fías de tu propia memoria, estés recordando otras cosas o no estés prestando atención. Es lo que nos pasa también en la sociedad actual. Dicen que los niños ahora no memorizan como memorizábamos nosotros, y eso es algo preocupante, pero que los adultos tampoco prestamos atención, no nos concentramos y cada vez memorizamos menos. Es un peligro. Cada vez nuestra memoria funciona peor y por lo tanto es posible que tengamos que guardarnos de olvidar al Eterno. Y no memorizamos textos bíblicos, lo cual quiere decir que cuando nos hagan falta no vendrán a nuestra mente, ¿no? Y tenemos que trabajar esto. Yo me quedaría con esto, guárdate de olvidar al Eterno. Y guárdate de recordar las cosas bonitas que ha hecho por ti. Y de esa manera también trabajaremos la memoria de cara al futuro. A lo mejor tienes que pensar en cómo reformatearte también, pero para recordar mejor y para guardar los buenos recuerdos también para el futuro. Amén. Me quedaría con esa idea. Vamos haciendo repaso. José Antonio, ¿con qué te quedarías? Pues, ¿con qué me quedaría yo? Varias cosas, pero para no monopolizar... Necesitamos media hora más. Exactamente. Yo me quedaría con vivir de forma consciente. Viviendo de forma consciente
podremos recordar. Es lo que decía Juanfra, vivimos tan rápido, o como también decía Manuel, queremos hacer esa foto del instante y como va tan rápido no la podemos realizar. Es decir, vivir de forma consciente las bendiciones que tenemos hoy, ser conscientes de lo que Dios hoy está haciendo por nosotros. Hoy nos hemos levantado. Empecemos por ahí. Hoy nos hemos levantado. Qué bonito. Juanfra, ¿con qué nos quedamos? Pues mira, estoy apuntando lo que ha dicho José porque yo voy en esa misma línea. Vivir es recordar, es acordarse, porque lo contrario es olvidar. Y yo no quiero pasar desapercibido por este mundo. Creo que la mayoría de nosotros lo que queremos es que los demás se acuerden de nosotros. Dejar huella, ¿no? Dejar huella, decir que no seamos como ese legado, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es la muerte eterna sino el olvido? Total. Entonces, es desaparecer. Entonces, estar en esa vida es permanentemente sentir, es crear recuerdos, es crear experiencia. Y yo creo que eso es un poco es lo que nos invitaban Manuel y yo. No te he dado las gracias por eso, por ese detalle. Ahora, Ángel, ¿con qué nos quedamos? Bueno, yo me quedo hoy con el concepto de que evocar es un ejercicio activo. Es un ejercicio activo. El evocar, tienes que decidir día a día ir por esos pensamientos que te construyen. No vendrán de manera pasiva. No vendrá, hoy me acordé de tal cosa, es porque lo necesitaré para el día o lo necesitaré para el futuro. No, es tener herramientas para que día a día puedas evocar esos pensamientos que te van a favorecer, esos recuerdos que te van a favorecer en el futuro. Y si el centro de ese recuerdo y el pensamiento está Cristo en el frente, lo más seguro es que te va a favorecer para ese momento y para el futuro. Pastor, querríamos que nos dejes también con alguna idea. Bueno, pienso que puede ser un momento para plantearnos el parar. Es decir, oye, a ver dónde estoy, hacia dónde voy, buscar momentos de reflexión. Creo que nos faltan momentos de reflexión donde podamos recordar y vivir las experiencias vividas con el Señor. Entonces yo haría ese ejercicio. Oye, voy a pararme. Es como cuando uno se pierde, ¿no? Va con el coche y se pierde. Oye, vamos a pararnos, vamos a ver. Claro. Vamos a preguntar, vamos a ver hacia dónde nos dirigimos, vamos a hacer una valoración. Entonces pienso que es un momento en el cual podemos pararnos, vivir momentos de reflexión. Tú lo comentabas antes. Apenas memorizamos, es que no tenemos tiempo para reflexionar, para pensar tranquilamente, ¿verdad? Hay tantas cosas que hacer y muchas veces incluso en la iglesia a veces tenemos tantas cosas que hacer, tantos programas, ¿no? Nos tiramos preparando durante la semana juntas de iglesia, reuniones, ¿verdad? O sea, es que pero oye, ¿y cuándo nos paramos a pensar? Entonces pienso que es un momento en el cual debemos pararnos. Sin duda vamos a ser mucho más felices si recordamos esos momentos en los que Dios estaba ahí. Bueno, eso es todo el tiempo, pero aquellos momentos en los que significativamente, ¿verdad?, nos abrió el mar rojo que teníamos delante o solucionó aquellos grandes y pequeños problemas que forman parte de lo cotidiano. Hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ha ayudado y nos ha ayudado tanto. Yo creo que podemos invitar a nuestros queridos espectadores de la Iglesia en Casa a que hoy se planteen como primer ejercicio otoñal buscar al menos 3 motivos por los que agradecer a Dios sus bendiciones. Esos momentos en los que saben que Dios estuvo ahí. Es absolutamente gráfico, a veces fue para cosas pequeñas, en algunos casos fue para cosas muy, muy grandes, pero bueno, que podamos recordar, que podamos hacer ese diario también de recuerdos de dónde estaba Jehová y por qué nos ayudó y por qué lo pudimos sentir como algo significativo. Y como tú nos decías, Pastor, eso nos va a ayudar a vivir el presente y el futuro sin temor. Nos va a dar seguridad, porque si lo hizo en el pasado, pues lo volverá a hacer. Y tenemos esa promesa. El arco iris sigue luciendo, y no ha vuelto a llover así. Así que sabemos que la promesa se cumplió y sabemos que hay muchas promesas que se van a seguir cumpliendo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Así que por los arcoíris, por los otoños y por todo lo que podamos vivir, alabado sea Dios y que nos siga ayudando como hasta ahora. Contamos con ello también para el futuro. Ha sido un placer. Ha sido un placer también que Juan Luis haya estado en el control de esta edición 311 de la Iglesia en Casa. Ha funcionado todo estupendamente. Feliz otoño también, compañero.
Y queridos, gracias, ha sido un placer, ha sido una mañana muy agradable, hablando de temas preciosos además, que nos invitan a pensar y nos han invitado además hoy especialmente a seguir profundizando, ¿verdad? Hoy estamos todos así con un chip muy de vamos a parar y profundizar, que hace falta. A ver si buscamos esa paz que nos puede traer también el otoño, que es una época de paz también, tranquilidad, y espero que la podamos encontrar. La próxima semana volvemos a reunirnos, Dios mediante, a partir de las 10 de la mañana, aquí en la Iglesia en Casa. Que el Señor os bendiga y de nuevo, feliz otoño. Buena semana. Buena semana. Hasta luego, Esther. Thank you.